nombre es Edgardo Caravantes Olivares, soy profesor, cantor popular, además, escritor y luchador social y político. Cuando era niño, en realidad por el contexto de mi familia, que siempre estuvo muy preocupada por los temas sociales, y yo crecí en ese ambiente, entonces los libros que me impactaron, primero fue Mi camarada padre, Baltasar Castro creo que era el autor, y por supuesto después Subterra y Subsole, que eran libros que abordaban lo que era la vida de los mineros del carbón. Esos fueron unos libros básicos a los cuales me aproximé en realidad cuando era muy niño. Y posteriormente también me impactó mucho Por quién doblan las campanas, de Ernest Hemingway. Fueron como los primeros libros que dejaron una huella en mí en realidad hasta el día de hoy. Cuando ya más joven, un libro que llegó a mis manos casi por accidente y de forma un poco clandestina fue el diario del Che Guevara, el diario del Che en Bolivia. Esa fue una edición que sacó, me parece que la revista El Punto Final en Chile, creo, no me acuerdo bien. Y yo de haber tenido unos 14, 15 años. Y fue un libro que siguió en realidad con la huella de los anteriores, pero que tenía ya un mayor nivel de compromiso con la militancia política. Y también me impactó mucho en aquella época de la adolescencia. Bueno, yo estuve escribiendo en realidad poesía de manera bastante anónima durante la dictadura, canciones. Escribí una cantata que después, el año 2015, con la ayuda de un profesor de música que había sido mi estudiante en la universidad, lo transformamos en una obra. Él escribió las partituras, hizo arreglos, pero en realidad eso lo había escrito por ahí por los 80 y estuvo muchos años escondido eso. Mi compañera lo rescató y se lo entregamos a este colega joven. Y luego, el 2003, empecé a narrar mi historia, por la historia de mi familia y la mía de represión durante la dictadura, y escribí entonces el libro Fragmentos de la Memoria, que el 2005 lo reeditó la editorial Quimantú. Posteriormente, el año 2013 escribí un cuento para Ernesto. Ese título en realidad se refiere a Ernesto Leiderman, que fue un niño que a los 2 años presenció la ejecución de su madre mexicana y su padre argentino acá en el Valle de Elqui. Y luego Cheire lo fue a dejar al convento de la Providencia. Bueno, y ese niño hoy día es un hombre, adulto, y siempre yo me quedé con la sensación, desde que conocí la historia de Ernesto Leiderman Ábalos, con la sensación de que como sociedad chilena le debíamos un cuento más bello a Ernesto. Posteriormente, ya con una perspectiva más académica, más científica, publiqué a través de la editorial de la Universidad de La Serena el libro Educación en Derechos Humanos, Encuentros en el Lugar 4363. Ese es todo el título. Y eso fue en 2018. El 2020 publiqué un libro que recoge testimonios de personas que sufrieron la represión durante el estallido social o el movimiento social de 2019. Y por eso ese libro se llama Octubre 2019, Puerta de Embarque. Y ahora acabo de publicar hace como 3 semanas un libro con la editorial Escaparate nuevamente, que cuestiona el sistema político chileno, el título se llama En democracia chilena, sistema híbrido. Cuando ocurre el estallido social, digamos como a los 3 días, yo empiezo a tener como la certeza de que en realidad nunca habíamos recuperado la democracia. Que hasta antes del estallido social era más bien una intuición que muchas personas en Chile teníamos, porque era algo en realidad que yo ya había escuchado. Pero empiezo a visualizar que el 18 de octubre del 2019 era el verdadero inicio de la transición a la democracia. ¿Por qué razón? Porque era la recuperación del sujeto político pueblo, de la soberanía. De la soberanía popular ahí en las calles, demandando elementos como la justicia social, el respeto de los derechos, etc.
Bueno, tuve con esa idea todo lo que quedó del 2019-2020 y a comienzo del 2021 me puse a estudiar. Y empecé a buscar datos empíricos y por otro lado referentes teóricos. En términos de los referentes teóricos encontré mucha literatura reciente, a nivel internacional principalmente, y digo reciente, literatura del año 2019, 2020, 2021, que estaban hablando de otras categorías, pues, distintas a esta dicotomía entre dictadura y democracia. Y esta otra categoría es, por ejemplo, la de los sistemas híbridos de gobierno, que son una mezcla entre rasgos de gobiernos autoritarios y democráticos, pero que tienen su propia peculiaridad e identidad. Entonces, y por otro lado, en la búsqueda de datos empíricos, que encontré mucho de lo que había estado publicado en los periódicos nacionales durante todos los años anteriores, empecé a descubrir también el fundamento de lo que estaba afirmando y yo sistematicé esa información. Entonces, el libro en realidad plantea primero una tesis general, que es la tesis de que la democracia nunca se recuperó en Chile. Y luego tesis derivada. Pues la tesis derivada es que entonces la transición que hubo en los 90 nos condujo a un sistema de gobierno híbrido, que la verdadera transición a un sistema democrático en términos potenciales, así siempre lo planteé, potenciales, era el 18 de octubre del 2019. Lo que cuestiona la aristocracia chilena respecto a países como Venezuela, como Cuba, en términos de que existen partidos únicos, bueno, yo creo que aquí en Chile eso es muy evidente, porque si uno ve la red de tráfico de influencia y de corrupción, uno encuentra personas del mundo socialista trabajando en empresas con personas de la UDI, con grandes empresarios como Luxi, con miembros de la Fuerza Armada, etc. Entonces, eso yo creo que ahoga en la práctica el multipartidismo, y la prueba más evidente de ello es que a varios años, décadas de que la dictadura dejó el cargo, el gobierno, todavía seguimos con el marco institucional de la dictadura, que es la Constitución del 80. Entonces, bueno, eso es el libro, y repito, yo aporto evidencia empírica y evidencia teórica. Entonces, es falso que la dicotomía sea democracia o dictadura, es decir, si no hay dictadura, tenemos inmediatamente democracia. No, eso no es así. Hay otras categorías intermedias. Y eso es muy interesante porque legitima, digamos, los movimientos sociales, las luchas callejeras, por ejemplo. Etapa del sistema político chileno entre 1990 y 2021. Basado en la evidencia teórica como empírica exhibida en las páginas anteriores, se propone aquí las siguientes etapas para el sistema chileno entre los años 1990 y 2021, considerando que hasta la actualidad lo que enmarca todo el quehacer político, social y económico es la Constitución elaborada por la dictadura cívico-militar del año 1980. La primera etapa, 1973-1990, instalación de la dictadura cívico-militar neoliberal y desmantelamiento del estado de bienestar, o también recibe el nombre que yo le doy de asociación ilícita. Es decir, aquí se asociaron miembros de las Fuerzas Armadas, policiales, empresariales para derrocar el gobierno de Allende. En la segunda etapa, 1990-2019, donde se legitima el sistema híbrido neoliberal tutelar, o lo denomino la fachada, porque claramente es una fachada de la democracia. Y la tercera etapa, 2019-2021, inicio de la transición a la democracia e intentos de salvataje del modelo neoliberal, o le puse el nombre de seminal, por lo que tenía de semilla, de brotar. En primer lugar, agradezco la invitación que me hiciera el espacio que me abriera en realidad la Biblioteca Regional hace una semana atrás aproximadamente, para presentar este libro, y junto con ese agradecimiento aprovecho de invitarles a que vengan a visitar este espacio bellísimo, espacios acogedores, amplios, luminosos,
con variada bibliografía, entre la cual se encuentra una sección especial de la literatura y de autores y autoras regionales. Así que yo he estado aprovechando estos días de recorrer algunas de las salas, ahora mismo antes de la entrevista, y veía, por ejemplo, algunas arpilleras en relación a los detenidos y detenidas desaparecidas, entre los cuales hay varios de la región. De hecho, mi hermano, ¿verdad? Veía una foto de mi hermano ahí, que es uno de los detenidos desaparecidos de la región. Así que les invito a que vengan a este bellísimo y acogedor espacio.